Y buenas noches, vamos a comenzar la conferencia del día de hoy. De momento nada más está conectada Dayana y ya los otros compañeros se estarán conectando después de estos 40 minutos de videoconferencia. Cuéntame, Dayana, ¿cómo te está oyendo? Bien, profe, bien, gracias a Dios. Bien, cuéntame, Dayana, ¿qué problema estás teniendo con los temas que estamos viendo en el curso? Pues por ahora ninguno. Estamos bien, Tengo la vamos. nota muy bajita, pero ¿Y eso qué ha pasado? no, un examen que no presenté, que fue en aula virtual. Ah, ya. Ahí, bueno. Entonces, Dayana, ¿has comprendido bien la dinámica de lo que son las tablas de contingencia? Calcular el riesgo relativo, el ratio. Sí. Sí, yo tengo la fórmula aquí, sí. Entonces, acá tenemos lo que es la tabla de contingencia para trabajar. Sí, Buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, Dayana, cuéntame, de pronto en dónde estás teniendo inconvenientes para los temas. Recuerda que todo lo que va a ser el cálculo de medidas de asociación y de temas que hemos visto durante el curso van a estar incluidos en el final. Sí, sí. Cuéntame, Yo tengo... porque este espacio es bueno para solucionar dudas y este tema es cuantitativo, tiene su nivel de complejidad para que lo podamos trabajar acá. Buenas noches. En la parte... Los compañeros Alejandra, Asus, Yuri, ¿cómo están? Asus. Dayana, ¿me vas a preguntar algo? Sí, profe, lo de riesgo relativo. Sí, cuéntame. Vamos a mirar aquí la tabla. Sí. Sí. En el último ejercicio que usted nos mostró, Sí. que fue en clase, Ajá. aquí tengo el número de casos, porque aquí en casos es A con el número total. Recuérdame. No recuerdo, pues no te entiendo muy bien la pregunta. ¿Es sobre qué? ¿Sobre el punto del examen o qué? ¿Del quiz? Sí. Mira. Estamos hablando de riesgo atribuible en casos. Ese se calcula. Ustedes pueden ver el mouse aquí cómo se mueve. Sí. Es los casos en individuos expuestos dividido el total de casos. Vamos a suponer que las columnas son los casos y los arnos y en la fila están los expuestos y no expuestos. Para riesgo atribuible en casos es los casos en individuos expuestos dividido el total de casos. Así fue que calculó ese indicador. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Aló? ¿Se están reportando? ¿Sí me pueden escuchar bien o no? Sí, profe. Ah, bueno, correcto. Entonces, Dayana, esto es, ese indicador específico es para es casos en expuestos dividido total de casos. El otro era riesgo atribuible en expuestos y es los casos en expuestos dividido el total de expuestos.
Ahora, había una pregunta que yo les decía, ¿cuál era el porcentaje de no expuestos? No les estaba preguntando por casos ni nada, era coger las personas, el total de no expuestos y lo entre el total. No me han hecho más preguntas por el chat. Alejandra, Asus, cuénteme, ¿ustedes qué? ¿Cómo van? Bien, profe. Asus está por aquí, Asus no me... Por ahí se está Ay, riendo, pero no sé profe, qué Es pasó. Melissa. soy yo. Es Melissa. Aquí me aparece Asus y yo soy Asus. Profe, yo soy Melissa y no que no me dio tiempo de cambiarte porque eso Ah, no bueno, correcto. Ay, Cuénteme, ¿cómo van ¿Qué ustedes? haces? Alejandra, Melissa, profe, dígame cómo Bien, van profe. ustedes. Ven, Súper. espérenme un momentico, ¿sí fue claro eso, Dayana? Dayana, Ya, sí, profe. listo. Bueno, Alejandra, Melissa, cuéntenme ustedes. Profe, ¿Qué profe. pasó? profe, yo no Me sé están hablando así como interpretar. con Yo no sé. preocupación, me estoy asustando, ¿qué pasó? No, yo sí sé hacer los ejercicios, profe, pero no sé interpretar. Si usted me dice qué significan, no me da. Bueno, no has copiado las interpretaciones. Sí. Mira, en riesgo relativo quiere decir Sí. Medir la cuánto enfermedad. riesgo tienen de tener la enfermedad las personas que están expuestas con respecto a las que no están expuestas. Profe, perdón. ¿Cómo es que el riesgo relativo, cómo es? Es el riesgo ¿Me que repite, tienen, porfa? miren, es el riesgo que tienen las personas de tener una enfermedad estando expuestas a un factor de riesgo con respecto a las que no están expuestas. ¿Cuál puede ser una forma de interpretar? Por ejemplo, como en el denominador están las personas no expuestas, la incidencia de la enfermedad en personas no expuestas, se podría interpretar de la siguiente manera. Por cada caso de la enfermedad en personas no expuestas, hay tantos casos en personas expuestas. Pongamos el ejemplo. Digamos que el riesgo relativo me dio 2. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada caso de determinada enfermedad en personas no expuestas, hay 2 casos de esa enfermedad en personas expuestas. Por lo tanto, está queriendo decir de que hay riesgo de adquirir la enfermedad por estar expuesto al factor de riesgo. ¿Qué lo diferencia de los ratios? En el ratio es la probabilidad de adquirir la enfermedad estando enfermos con respecto a los sanos. Ejemplo. Ejemplo, si me da un indicador de 2, pongámoslo igual, quiere decir que hay 2 veces más probabilidad de adquirir la enfermedad estando enfermo que estando sano. Profe, repita, por es que no la cojo. Estamos en el mismo resultado, Ajá, ¿cierto? Va a ser sí. 2. Hay 2 veces más probabilidad de adquirir la enfermedad tal por una persona que esté enferma que por una persona que esté sana. ¿Cuál es la intención de los ratios? Es de que se pueda propagar la enfermedad en el futuro. Sí. Es decir, si ya adquiriste la enfermedad, vas a tener más probabilidad de adquirirla nuevamente que una persona que todavía no la haya adquirido. Sí. ¿Listo? Sí, profe. Claro eso.
Más o menos Entonces, 3. tienen que tener algo muy claro también de acuerdo a los resultados. Cuando sea mayor de 1, cuando sea igual a 1 y cuando sea menor de 1. Eso es lo esencial, que ustedes sepan cuándo hay riesgo y cuándo no hay riesgo. Cuando es menor de 1, ¿qué quiere decir? Es que yo lo tengo acá. Yo también y no lo encuentro. Cuando es menor de 1, Es la probabilidad, no. cuando es menor de 1, ¿verdad? Que esto es lo que ustedes tienen que mirar. Cuando es menor de 1, ¿qué quiere decir? Es un factor protector. Es un factor protector. Es un factor protector. Listo, Yuri. Eso es cierto, pero ¿cómo así que factor protector? Lo que te está queriendo decir cuando es menor de 1 es que, como la incidencia en personas no expuestas es mayor a la incidencia de personas expuestas, ese indicador te quería estar diciendo que estar expuesto al factor de riesgo antes te va a traer más beneficio para la salud. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la exposición no es la que está diciendo la aparición de la enfermedad, porque es más alta en las personas que no están expuestas. Hija. Cuando da menor de 1, que esto es algo que ustedes deben de tener como regla, y yo les hacía mucho énfasis. Cuando es menor de 1, quiere decir que el denominador es mayor al numerador. Cuando el numerador es mayor al denominador, que es los casos que me va a dar mayor de 1, es donde la incidencia es mayor a los no expuestos. Ahí estamos estudiando para el examen que viene ahorita, ¿cuándo es? El primero, ¿cierto? Que tenemos un examen Profe, virtual. ¿cuánto tiempo? Es una hora. Ah, bueno. Ah, no, pero ¿cuánto tiempo lo va a habilitar? Hasta ahí dice, Pues creo que es hasta el 3. Creo que es hasta el 2 3. días, como 2 o 3 días, ¿cierto? Creo que es hasta el 3. Revisen. En este Está momento no está del recuerdo. primero al 3. Del primero al 3 tienen 2 días. Ajá. Tienen 2 días y va a ser del encuentro del tercero, que empezamos con medidas de asociación e indicadores, hasta el quinto encuentro, este último que vimos ahorita. O sea, nos va a poner un ejemplo y va a dar los resultados. No, va a ser más teórico. Va a ser más teórico para que lo mismo. El examen no es de tantos ejercicios. Profe, hola. A ver, Yuri, yo veo. Cuando el resultado es menor, profe, ¿cómo así? Yuri, no entendí la pregunta. Que no quiera abusar. ¿Quién me habla? Yo, Lisette. Ah, hola, Lisette, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás, profe? Muy bien. Profe, ¿me repite los temas? Bien, ¿me repite los temas para esta evaluación del primero al 3? ¿Del primero al 3? Mira, Sí, es desde el tercer encuentro hasta el quinto encuentro, hasta este último. Empezamos con la parte de medidas de frecuencia y medidas de asociación. El examen va a ser más teórico. Es decir, por ejemplo, si un resultado da tanto, ¿qué quiere decir? ¿Hay riesgo o es un factor protector? Pues de que ustedes miren los conceptos. Más que nada. Listo. Son preguntas puntuales, son de selección múltiple para que recuerde muy bien de lo que hemos hablado. Listo, profe. Gracias. Yuri, mira, es algo, lo que les estoy aquí explicando es que cuando el resultado del numerador es mayor al resultado del denominador, cuando haces la fracción, quiere decir que el indicador les va a dar mayor de 1. Caso contrario, cuando el resultado del numerador sea menor
que el resultado del denominador. Siempre que se dé esa regla, cuando el numerador es menor al denominador, les va a dar menor de 1, les va a dar 0 punto algo siempre. Equipo, ¿quién es equipo? ¿Qué me dio esta pregunta de menor que 1 es un factor protector? Alexis, listo. Alexis, mira. Es lo mismo que estaba explicando ahorita. El factor protector es cuando la incidencia en las personas no expuestas es mayor que la incidencia de las personas expuestas. Por eso es un factor protector, porque el factor de riesgo no está incidiendo en la aparición de la enfermedad. Profe, ¿el factor de riesgo qué? No está incidiendo en la enfermedad. Porque recuerden que lo que estamos midiendo es la aparición de la enfermedad en personas que están expuestas dividido las personas que no están expuestas. Cuando da 0 quiere decir que las personas que están no expuestas, la incidencia es mayor que las expuestas. Por lo tanto, por eso el factor. Alexis, ¿es claro eso? Listo. Por aquí hay otra preguntita. Ah, bueno, Yuri. Yuri, ¿sí fue claro lo que te respondí? Bien. Alejandra, Melissa, ¿cómo van ustedes? Dice, va a tocar empezar a silenciar por acá, que no sé, me están perdiendo. Bueno, Alexandra, Lina, ¿quién es equipo? ¿Quién es el? ¿Quién está con sonido? Camilo, paga eso que no escucho acá. Listo, ya se no. Lili, listo, bien. Entonces, muchachos, es lo importante que ustedes sepan para qué sirven estos indicadores. Porque son los que brindan mayor evidencia y permiten detectar que los factores de riesgo sí sean los que están incidiendo en las enfermedades. Muchas veces cuando uno está en una organización o está realizando determinados procesos, uno puede creer que las personas por estar expuestas a determinado factor de riesgo son más vulnerables para adquirir la enfermedad. Cuando vas a hacer una intervención, las empresas invierten recursos económicos, invierten en recursos humanos, invierten en recursos logísticos. Y cuando ustedes van a hacer una investigación, encuentran que ese factor de riesgo no era el que está diciendo en la enfermedad, se perdió toda platica. Cosa contraria es uno hacer un estudio, hacer una investigación, así tipo como la que estamos realizando, por ejemplo, un estudio de cohorte, calcular un riesgo relativo y mirar si ese factor de riesgo si es el que está incidiendo en la enfermedad de las personas. Si no lo es, no me desgasto yo haciendo intervenciones con ellos, porque es que el factor de riesgo no es lo que me está generando la enfermedad. ¿Alguna inquietud, muchachos? Alguien que me dé una inquietud para que sigamos acá. La duda de alguno puede ser la duda de muchos.
Lili, Lina María, Yo tampoco, y no voy a Talia. comenzar con más pan. Yo solamente más o menos sé como cositas de qué se tratan y no pero listo, voy a alcanzar. Bueno, niños, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Aprovechemos este espacio. Melissa, bueno, por aquí me hacen una preguntita. Melissa, cuéntame. Ven, dale, pregunta. Profe, ¿por qué no realizamos otro ejemplo diferente? Donde pues tengamos que ver el riesgo relativo, pues sacar todo eso e ir interpretando. Pues creería yo que así sería como bueno. Bueno, vamos a trabajar por aquí. Espérenme un segundito, vamos a hacer una tabla. ¿Ustedes qué están viendo ahí? ¿Pueden ver una tabla de Excel que tengo acá? No. No, ahorita la abro. A ir aquí escribiendo, ya se las muestro. Si quieren me pueden ir preguntando mientras tanto. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Yuri, la pregunta que me estás haciendo, ¿cómo los puedo identificar? Es dependiendo del estudio. Si es un diseño epidemiológico de cohorte, es el riesgo relativo. Si es un diseño epidemiológico de casos y controles, es el ratio. Sí. Porque el criterio de selección de un estudio de cohorte es el factor de exposición, es la exposición a un factor de riesgo. Y el criterio de selección para un estudio de casos y controles es la enfermedad, es el evento. Ajá. Bien, entonces vamos a abrir esto por aquí. Espérame un momentico. Y vamos a abrirlo por acá. Vamos a ver lo que se hizo. Entonces aquí tenemos una tabla de Excel. Esta sí la pueden ver, ¿cierto? Sí está compartida. En las filas tenemos la exposición a los factores de riesgo. Sí. Y en las columnas tenemos los casos y las personas sanas. ¿Por qué hacemos estas tablas de contingencia? Tenemos que tener un grupo de comparación para poder determinar el factor de riesgo. ¿Con qué lo hacemos? Con las personas que no estén expuestas al factor de riesgo. ¿Y qué nos brinda esto? Que en realidad el factor de riesgo es el que está incidiendo en la enfermedad. Si es un estudio de cohorte, la medida de asociación es el riesgo relativo. El riesgo relativo es la incidencia en expuestos. Dividido ¿qué? Incidencia en no expuestos. ¿Cómo se calcula? Vamos a hacer primero en expuestos, vamos a hacerlo con colores.
los amarillos dividido los que están en verde. Quiere decir eso, que el primer indicador sería este dividido 74. La incidencia en no expuestos, ¿cómo se calcula? Es los casos en no expuestos dividido el total de no expuestos. Incidencia en expuestos, incidencia en no expuestos. Y ahora el resultado, ¿cómo nos da? Es de dividir este resultado entre los no expuestos. ¿Cuánto me da? 1.06. Esto obviamente tiene sus decimales. Es bueno que ustedes detecten una cosa. Aquí hay un riesgo de adquirir la enfermedad de 1.07. Entre mayor sea este número, Hay mayor riesgo de... hay mayor riesgo. Entre más se acerque a 1, hay menos riesgo. Como está mayor, tenemos que poner cuidado porque esa persona está teniendo riesgo. Porque es mayor de 1. Hay en ocasiones en los que la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos es igual. Cuando se da estos casos, quiere decir que no hay asociación, porque es lo mismo adquirir la enfermedad estando expuesto que no estando expuesto. Ahí es cuando da 1. Miren que este numerador es mayor al denominador. ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. Cuando este es mayor a este, es que se dan los casos en los que este indicador va a ser mayor a 1. Si cuando ustedes estén calculando ven que el numerador es menor al denominador, ahí es cuando dan menor de 1. Cuando el numerador es menor al denominador. Ahí es cuando da 0. Algo, 0.5, 0.6. Ahí es cuando se habla del factor protector. Pero cuando es mayor, siempre me va a dar 1. Algo, me va a dar 2, me va a dar 3. Ahí es cuando decimos que, pues cuando da menor es cuando decimos que es un factor protector. Sí. ¿Y cuando nos da menor? Cuando el numerador es menor Es al menor denominador. que... Ajá. Vamos a ver cómo nos puede dar eso menor. Voy a dar un ejemplo nada más aquí mirando, moviendo valores. Vean, por ejemplo, este caso. Cambié este amarillo. Disminuí el número de casos. Vean que el numerador es inferior al denominador. Cuando ustedes, nada más mirándolo, sin haber obtenido todavía el resultado, cuando este numerador sea menor al denominador, ya saben de entrada que este valor les va a dar 0. Algo, les va a dar inferior a 1. Cuando sea mayor, va a dar de 1 para arriba. Me va a dar que hay riesgo de adquirir la enfermedad. Ahora, vamos con el OR, con el O-ratio. Ajá. Aquí ya estamos hablando de casos en expuestos dividido casos no expuestos. Esto va en el numerador. Porque los ratios miden la relación entre personas enfermas dividido personas sanas. Va a acabar el tiempo, muchachos. Y aquí ya hablamos es sanos, expuestos, dividido, sanos, Después. no expuestos. ¿Cómo sería para este caso? Entonces, casos en expuestos son 15.
dividido los casos en no expuestos. ¿Cuántos son? Son 11. 11. Luego, vamos a tomar los sanos expuestos, que son 59, dividido los 47. sanos no expuestos, que son 47. Me va a dar ese valor. Noten que el numerador es mayor al denominador, ya que ustedes saben que, que va a haber una mayor probabilidad de adquirir la enfermedad en las personas que están enfermas con respecto a las que no están sanas. ¿Qué hacemos ahora? Dividimos el numerador, que son los casos, dividido las personas sanas, me da 1.08. Una asociación, una probabilidad muy cercana a 1, para decir pues que no hay ninguna asociación, pero que está diciendo, es mínima, pero hay una mayor probabilidad de adquirir la enfermedad por las personas que ya están enfermas. Por aquí recibí una preguntita. Lina María, el final va a tener todos los temas del curso. Va a tener todos los temas del curso. Las lecturas, ejercicios de ratio, de riesgo relativo. ¿Cuántas preguntas? No sé, todavía no lo he hecho. Todavía no lo he hecho. No sé. Profe, iba a dejar sacar de pronto fórmulas, o no va a ver. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Esto sí lo voy a dejar en el aula. No apunten, no, lo voy a pensar. Vamos a ver. A ver cómo. Ahí miramos. Ahí miramos. No, lo importante es que esto quede claro. No es muy utilizado. Yo sé que esto es un tema nuevo para ustedes, pero en la práctica son los que brindan. Alexandra, ¿las lecturas a qué unidad? Las lecturas que hemos hecho. No les voy a hacer preguntas sobre el artículo en inglés. Ay, no. Sí preguntas sobre lo que hemos visto en los quizzes. Se supone que ustedes lo deben de haber leído todos, ya todos presentaron los quizzes. Dayana, bueno, nos quedan 6 minutos y 20. Me dicen algo sobre los porcentajes. Si yo les llegase a preguntar cuál es el porcentaje de expuestos, sería, para que no les estoy preguntando porcentaje de casos en expuestos, les estoy preguntando porcentaje de casos en no expuestos, les estoy preguntando por expuestos, por el total de expuestos. ¿Cuántos expuestos hay? 74. 74. Dividido el total. 132. Recuerden que el porcentaje, cuando hablamos de porcentaje, el numerador tiene que estar incluido. Tiene que estar incluido en el denominador. Este es porcentaje de expuestos. Si preguntamos porcentaje de no expuestos, ¿cuál sería? Total de no expuestos, que son 58, dividido total por 100. Si yo les llegase a preguntar por proporción, ¿qué diferencia tiene el porcentaje? Que no lo multiplican por 100. ¿Listo? Vamos a tener esas reglas. Claro. Si les pregunto por porcentaje de casos, ¿cuántos casos hay? 26.
No les estoy preguntando casos en expuestos, casos ni no expuestos, les pregunto por casos. ¿Cuál es el porcentaje de casos? Son 26 dividido el total por 100. Si les pregunto la proporción, voy a ver, la proporción de personas sanas, ¿cómo lo calculamos? Es la misma 106. operación, sino que lo multiplicamos por 100. ¿Es cuánto? 106. Y bien, dividido ¿qué? 132. 132, que es el total de personas que están en la investigación. ¿Cuánto me da? 0.80. Proporción son valores que van de 0 a 1. Entre más se acerque a 1, hay mayor probabilidad. Entre más se acerque a 0, hay menor probabilidad. Si tenemos una proporción de 0.80, ¿qué quiere decir? Que hay mayor probabilidad de que la persona esté sana que esté enferma. Por aquí veo una preguntita, espérenme un momentito. Oscar, cuénteme, nos quedan 3 minutos. Profe, la pregunta es, ustedes en los quizzes anteriores, ¿por qué no permiten mirar los errores para ver en qué se equivocó de pronto? Los quizzes virtualmente. Va, mano, es que hay una cosa con los quizzes. ¿Por qué no se permite hacer eso? Si tienen alguna inquietud, más bien la preguntan. Porque es que si se ha habilitado eso, y damos 2 opciones, ya ustedes hacen el examen con base en las preguntas que están malas, las que sacaron malas. No, yo decía como que habilitarlo ya al final, o sea, No, si, los quizzes. si tiene alguna inconformidad con alguna de las notas, más bien me la pregunta. Sí, porque tengo una duda sobre el último quiz, realmente no... Entonces me la pregunta más bien cuando estemos en el salón. En este momentico no puedo solucionar eso. Cuando estemos en el salón, si hay alguna inquietud con el último quiz, más bien me la pregunta. Eso. ¿Listo? Vale, sí, aquí vamos con temas puntuales pues, de lo que vamos a tener en este quiz que viene el primero y que van a caer para el final, porque va a tener todos los temas del curso. Bien, muchachos, entonces ya nos está sacando el tiempo. Vamos a mirar por acá. Lo ideal es que ustedes vean esto, mirar, tener muy bien lo que se les está preguntando. Estos son los cálculos pues, que se tienen que realizar. Estas son las fórmulas. Entender muy bien el concepto y mirar cuál es su finalidad. Recuerde muy bien. ¿Cómo hace para detectar cuál indicador es el que debo calcular? Riesgo relativo cuando estamos hablando de exposición, o ratio cuando estamos hablando de enfermedad. Si pregunto por un estudio de cohorte, calcular el indicador apropiado, si me calculan en los ratios, queda malo porque los ratios no es el indicado para llegar a un resultado y determinar el factor de riesgo. Si hago uno de casos y controles y me calculan el riesgo relativo, no es el interés ni el criterio de selección para la investigación. Entonces, muchachos, ya me queda menos de un minuto. Profe, muchas gracias. Entonces, les agradezco mucho por la asistencia. No es un horario fácil para ustedes, pero vamos a aprovecharlo pues como para que ustedes puedan estudiar un poquito y pues alivianar algunos vacíos que tengan pues en estos días. La idea es acompañarlos también mientras ustedes no estén en los encuentros. Les deseo una muy feliz noche y nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos el 7. Profe, muchas gracias. Feliz noche.